Damos la bienvenida a José María Luna de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, porque en este instante arranca el consultorio de fondos de inversión en Capital Radio, en Capital La Bolsa y la Vida. Don José María, ¿qué tal llega al 30 de septiembre? ¿Qué tal cierra este mes a las puertas de lo que venga en el último trimestre del año? Muy buenos días. Pues llegó fenomenal, en plena forma, como los mercados financieros. Porque, madre mía, cómo están los mercados financieros. Por no hablar Apasionantes. de China, el subidón que se ha metido después de conocer todos los estímulos, ¿eh? Pues sí, es verdad. Se prometía y había casas de análisis que eran bastante cenizas. Bueno, pues por la estadística, ¿no? El mes de septiembre suele ser o sería un mes que normalmente muestra un síntoma un poco más de cansancio o números rojos, y todo lo contrario. Estamos viendo cómo se están dando varios catalizadores muy importantes. En primer lugar, el renacer de China. Yo creo que sobre todo la bolsa china, después del anuncio, que como bien comentaba esta mañana en la entrevista a Capital, Alicia, bueno, pues va como cuentagotas aprobando o anunciando el gobierno chino. Está sentando muy bien a las bolsas de este país, también a su propia divisa, como lo decíamos precisamente la pasada semana. Sí. Y eso evidentemente pues lo que ha supuesto es una serie de cambios. Nos asustan los cambios, y los cambios son retos que generan montones de oportunidades. Para otros, evidentemente, esas oportunidades quizás pues pasen de oportunidades, bueno, pues al banquillo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que está pasando en el caso de Asia claramente. El renacer de China pues está afectando en cierta manera a las bolsas de la India o de Japón. Japón, incluso con los temores del anuncio del relevo en el caso del Banco de Japón, el atisbo de cualquier tipo de Sí. halcón en lugar de paloma, pues siempre genera esas suspicacias y genera cierta inquietud, sobre todo de un banco que, si alguien ha hecho política monetaria expansiva, sin duda alguna ha sido el Banco de Japón, también otros bancos centrales, ¿no? La dopodependencia que tienen ahora mismo los mercados de capitales a la actuación de los bancos centrales es tan grande que cualquier anuncio de relevo de personas que quizás, ya digo, se dejen entrever que quizás no vayan a seguir la misma política, pues genera esas turbulencias como las que hemos vivido en el caso de la bolsa japonesa. Pero también estamos viviendo un muy buen comportamiento en las bolsas del viejo continente. Lo mismo ocurre con la renta variable norteamericana, y se están dando ciertas rotaciones que son muy importantes de detectar, sobre todo porque ahí están generando oportunidades, tanto en el caso de Estados Unidos como en el caso de Europa, ¿no? De eso luego hablaremos al final del programa, probablemente con las ideas capital. Pero creo que el mercado está apasionante y veremos si no nos decepcionan los resultados empresariales, que dentro de muy poco pues vamos a tener encima de la mesa. Efectivamente, si quieren ustedes charlar con José María Luna en este momento apasionante, por ejemplo, tras este renacer que dice él de la bolsa china, pueden hablar con José María Luna. 912833333, oyentes@capitalradio.es. Pueden escribirnos a través del canal de YouTube de Capital Radio, su consulta a través del chat o nota de voz 687 050600. Don José María, vamos con las consultas de los oyentes y, por supuesto, esperamos esa idea capital, ese fondo capital que usted nos va a desgranar al término de este consultorio de fondos. Félix, dale a la primera consulta para José María, por favor. Buenos días. Es una pregunta para el señor Luna. Tengo dos fondos. Uno es del Bankinter Premium Conservador, renta fija, que lleva un 4,32 en lo que llevamos de año. El otro es CaixaBank Master Patrimonio, que lleva un 6,83 en lo que llevamos de año. El primero es, como le he dicho, totalmente en renta fija, y el segundo lleva un 30% en renta variable. Considerando las futuras reducciones de tipos, ¿sería buena idea el pasarlos a un 50% en renta variable? Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Interesante. ¿Más agresividad con la bolsa en la exposición que tiene este oyente, José María? Bueno, todo va a depender del perfil de riesgo del oyente y, en segundo lugar, también del horizonte temporal. Si su perfil de riesgo admite un mayor nivel de riesgo en cartera, yo creo que el viento que está soplando en estos momentos en los mercados de capitales es muy favorable. Es cierto que sigue habiendo inquietudes y variables de incertidumbre que sin duda alguna va a generar volatilidad.
tanto del terreno político, con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, desde el terreno geopolítico, con los conflictos que sigue viviendo desgraciadamente nuestro planeta, y por supuesto también desde el lado económico, ¿no? Sobre todo hay dos muy importantes. La primera, se ha hablado mucho de la desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos, que incluso se pensaba que llegaría a una recesión económica, y hemos visto esta pasada semana la lectura del PIB norteamericano, que aleja ese fantasma de recesión. No era nuestro escenario central, pero claro, el ritmo de crecimiento que está manteniendo la economía norteamericana genera a su vez una derivada que es de inquietud, es a qué ritmo la Reserva Federal de Estados Unidos puede bajar los tipos de interés. ¿Será al mismo ritmo que está descontando el mercado, que está siendo demasiado dovish, es decir, demasiado, entrevé que va a ser bajadas más agresivas probablemente de lo que los datos macroeconómicos nos están señalando? Eso sin duda alguna puede generar cierta variable de inquietud, ¿no? Y luego sin duda alguna van a ser los resultados de las compañías. Teniendo muy en cuenta que hoy por hoy las valoraciones de muchas empresas en bolsa son bastante exigentes, es decir, baratas, pues no hay tantas compañías. Habría que ir a ciertos segmentos del mercado de capitales o nichos como puede ser empresas de menor capitalización bursátil. Pero dicho todo esto, los vientos favorables de cambio, con una actitud de los bancos centrales, sobre todo los dos grandes bancos centrales, tanto FED como Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo va muy por detrás. Digo esto del Banco Central Europeo porque le afecta mucho más a los dos productos que nos señalan el oyente, tanto en el caso de Bank Inter como en el caso de CaixaBank. El Banco Central Europeo está muy detrás. Estamos viendo una dinámica de desinflación muy clara en el caso de la Unión Europea y también, por otro lado, una dinámica de estancamiento económico muy preocupante de la Unión Europea. Y encima con una apreciación de la divisa, con lo cual son factores muy a tener en cuenta desde el punto de vista del terreno económico. Creo, es mi opinión, que el Banco Central Europeo debería de meterle otra marcha en cuanto a las bajadas de tipos de interés, y eso sin duda alguna debería de favorecer a los activos, tanto de deuda como de renta variable. Con lo cual, moraleja de toda esta situación dibujo que acabo de hacer. Si el perfil de riesgo se lo admite, yo seguiría manteniendo sin duda alguna la deuda corporativa, excelente comportamiento y auguro muy buena tónica, la renta variable también, y probablemente incrementaría el peso de bolsa, fundamentalmente pueden ser empresas de dividendo. Como bien apuntabais vosotros en vuestra newsletter esta mañana, lluvia de dividendos que siguen llegando a los inversores. Bueno, pues esto sin duda alguna lo podemos capturar a través de algunos fondos de dividendo. Puede ser en la parte global, puede ser la parte europea e incluso en el caso de Asia. Si vamos a Asia hay un fondo de la gestora Guinness muy interesante, el Asia Income Equity Fund. Si vamos a la parte global, se me ocurren ideas como puede ser el JP Morgan Global Dividend, y si vamos a la parte europea puede ser otro fondo a destacar, el fondo de la gestora Fidelity, el European Dividend. Habría algunos otros fondos más también a destacar, pero tres ideas sobre todo para complementar o a través de algún mixto que tenga efectivamente un peso más en renta variable. Bueno, pues tres ideas interesantes expuestas a renta variable por si quiere complementar este oyente la exposición que tiene en renta fija. Vamos con consultas a través de oyentes@capitalradio.es. Don José María, mis felicitaciones al señor Luna por la ayuda que prestan a este consultorio. Muchas gracias siempre a ustedes siempre. En estos momentos me estoy planteando entrar en el Man Global Investment Grade Opportunities. ¿Qué opinión tiene el señor Luna del fondo y qué le parece complementarlo con el Schroeder Credit Conviction? A ver. Bueno, pues son dos muy buenas ideas en las cuales se ha fijado precisamente el oyente. Bueno, gracias a ustedes, porque los verdaderos protagonistas de que haya consultorios pues son aquellas personas que nos ven o que nos están escuchando y que de verdad con todo cariño pues tratamos de ayudarles, ¿no? En mi caso, desde los mismos domingos, cuando paseo y estoy siempre pensando en qué ideas. Y ya va usted pensando en el consultorio de Capital Radio el domingo. Vamos, pero totalmente, sin duda alguna. Ayer mismo, pasando con mi perrita, pues ya estaba pensando precisamente en el consultorio, en qué ideas poder plasmar. Dicho esto, pues el mismo trabajo que puedo hacer yo los fines de semana, que parte del mismo lo dedico a estudiar y a analizar, es la importancia de apoyarse de buenos equipos de análisis. Yo insisto mucho en esto, tanto la parte de bolsa, pero muy claramente la parte de deuda, tanto la parte de deuda gubernamental como en este caso la deuda corporativa. Es muy importante tener la seguridad de que a quien prestamos dinero
en este caso a las empresas, pues nos lo van a devolver y además van a pagar pues esos cupones que están prometiendo, ¿no? Que tratar de minimizar los riesgos. Esto lo hace el equipo de Mann, lo hace también el equipo de Schroeder, son dos buenas ideas. Aparte, el fondo de Mann es más global en cuanto a zonas geográficas que en el caso de Schroeder. Schroeder está mucho más centrado en la deuda corporativa europea, es un producto muy concentrado, son las mejores ideas que tiene la casa en cuanto a renta fija privada, renta fija corporativa, sobre todo el grado de inversión, aunque pueda haber algo de high yield en cartera. Importante, duraciones medias. Yo creo que ya dejamos atrás las duraciones muy de corto plazo en un contexto claro de bajada de tipos de interés, y complementarlo con un fondo más global donde haya presencia de la deuda corporativa norteamericana, creo que le da un impulso positivo al conjunto de la cartera, con lo cual, bien visto, tanto en la parte de duración, es decir, la sensibilidad a tipo de interés y incluso al spread de crédito, y en segundo lugar, duraciones medias y con esos equipos, con lo cual, bien, yo lo veo bien. José María, usted habla mucho de la renta fija corporativa, de las emisiones de deuda de las empresas. Aprovechando hoy que estamos viviendo, bueno, pues un lunes de nuevo negro en el sector de la automoción, las emisiones de este tipo de compañías, de los grandes grupos de automoción mundiales, son emisiones que estén en estos productos de renta fija corporativa y ¿qué calidad se le suele dar a las empresas de automoción? Muy buena pregunta. Normalmente suelen ser, en general, hay excepciones, pero pueden estar en el terreno del high yield, incluso hay emisiones que no tienen rating. Algunas pueden ser de grado de inversión, pero del más bajo, de triple B. Nos vamos a encontrar entre triple B y doble B. Es muy activo el mercado de automoción dentro de las emisiones, tanto en el mercado primario, y hay muchas emisiones en el mercado secundario. La perspectiva de un inversor cuando llega al mercado y decide poner a trabajar su cartera de ahorro, cuando se fija en este sector, sin duda alguna está o la perspectiva de que quiero ver crecer mi inversión, entonces digo, bueno, pues a lo mejor puedo apostar en el caso de la renta variable, o lo que trato es de la solvencia, la solidez de estas compañías. En este caso, invertiría seguramente más a la parte de deuda o buscando el dividendo si alguna compañía tiene esa perspectiva de reparto de dividendo. En el caso del mercado de deuda, sí que podemos encontrar, sin duda alguna, emisiones de este sector en las carteras de los fondos de inversión. No suele ser el sector que más vaya a predominar en las carteras de los fondos. Vamos a encontrar mucho más el sector bancario, por poner un ejemplo, incluso algún otro sector industrial frente al sector de automoción, pero puede estar presente. De ahí que yo siempre recalque mucho la insistencia de que haya detrás muy buen equipo de analistas, para que a lo mejor el equipo de analistas de bolsa dice, yo no apostaría o no veo tan favorable el sector de automoción de tal mercado, de tal país, pero en cambio la renta fija sí puede ser una oportunidad a la hora de invertir, precisamente por el castigo que está teniendo en el mercado bursátil, donde podemos encontrar emisiones que, bueno, que al final me pagan, pero encima me pagan una rentabilidad por encima, a lo mejor, de frente a otros sectores, con lo cual sí puede estar presente, pero no va a ser el sector que más vaya a predominar en general en muchos de estos fondos, y por ejemplo los que acaba de citar el oyente no están muy presentes en ellos. A través del canal de YouTube de Capital Radio, José María le preguntan si estamos a tiempo de invertir en China. Voy a dejar para los últimos minutos de programa esa pregunta, si a usted le parece bien. Vamos con Ramón a través del canal de YouTube. ¿Puede, señor Luna, comentar algún fondo que sea alternativa al fondo GQG Partners Global? GQG Partners Global. Muchas gracias y saludos. Hay pocos, hay pocos, porque es muy consistente. Es un fondo de renta variable internacional que suele hacerlo muy bien. De hecho, hace meses lo trajimos aquí precisamente como idea capital por el posicionamiento que tenía de cartera. Es un fondo, es verdad que está muy centrado en grandes compañías, es un producto que en estos momentos tiene una cierta orientación más hacia el quality growth, con lo cual el fondo de inversión lo ha hecho muy bien hasta un determinado momento donde hay otros que pues han tomado cierto relevo por esa rotación que se está produciendo. En este mismo consultorio he comentado algunas ideas que podrían ser, ya no digo de alternativas, pero ser productos que lo pueden complementar. En el nicho más o menos donde puede estar jugando el fondo de esta casa, vamos a encontrar el fondo de la gestora Carmiñat, el Grandchildren. Podemos encontrar también
algún otro producto de gestoras, incluso que en el caso español, como puede ser el Incometric, el fondo de Incometric Nartex Equity Fund, el producto de la gestora Columbia Threadneedle con el Global Focus. Pero yo creo que más que una alternativa para eliminarlo, yo creo que es necesario complementarlo. Y en este sentido, dentro de las oportunidades que se están dibujando, vuelvo a insistir en la parte de dividendo. Yo creo que el mercado lo que está buscando ahora mismo, más que crecimiento, que es donde se está focalizando la Reserva Federal, más que la inflación, va a ser ahora mismo más datos de crecimiento del PIB, más datos de crecimiento en cuanto al mercado laboral. Nosotros en las carteras, aparte de estar en esos sectores orientados a crecimiento, también tenemos que buscar compañías en la certeza en cuanto al flujo de caja, al premiar al accionista vía, por ejemplo, dividendos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, la idea que comentaba anteriormente, el de renta variable global, el fondo de la gestora Global Dividend de JP Morgan, pues es un producto complementario, más que alternativo, puesto que lo hace muy bien. Y, por ejemplo, hay otro producto de la gestora BlackRock, el Global Unconstrained Fund, que sin duda alguna es un excelente campeón dentro de la gestión flexible y que suele dar un buen resultado de forma consistente. Creo que le diría, en este caso al telespectador de YouTube, que busquemos una idea que lo complemente, no tanto que lo sustituya. En este sentido, una idea puede ser sin duda alguna la parte del dividendo a nivel global, otra puede ser la parte europea. Anteriormente nos citaba un oyente, China. ¿Llego tarde? No, no llega tarde. ¿Que China de dónde viene? Pero quizás uno de los mercados que más se puede beneficiar del despertar de China precisamente es Europa, y dentro de Europa, Alemania. Pues con la que está cayendo en Alemania, muy interesante esa idea que pone encima de la mesa José María Luna. Vamos al 687-050600, consulta en nota de voz para José María Luna. Hola, buenos días. Mi consulta era referente a la renta fija. La tengo distribuida entre 3 fondos, que son el VIH Deuda FI, el Carmignac Security AW y el VBS Renta Fija 05 BFI. Me gustaría saber, si entráramos en recesión, cómo se comportarían estos fondos. Vale. Ahora actualmente lo estoy pasando todo al VS, pero no sé si lo estoy haciendo correctamente. Vale. Bueno, vamos a ver. Vamos por partes. Entremos en recesión. Son fondos de inversión, con la excepción del caso de Carmignac, son fondos los otros dos más orientados hacia Europa. En el caso de Carmignac hay mucha presencia de Europa, de deuda privada europea, pero también tiene algún componente a nivel más global, es decir, otras zonas geográficas en cartera. Entremos en recesión. Mi escenario central no es el de recesión en la parte norteamericana. Otra cosa es lo que ocurre en el caso de Europa. Y en ese sentido, mucho tiene que, o en parte, va a tener que trabajar bastante el caso del Banco Central Europeo, como decía hace un momento, para tratar de evitar, desde el punto de vista de las políticas monetarias, las políticas fiscales, es terreno de, en este caso, más de los gobiernos, más de los estados, ¿no? No creo que vayamos a un escenario de recesión en la parte del conjunto de la eurozona, ¿de acuerdo? Pero si los números, y lo están dando los números, en este caso los índices adelantados, en este caso los PMI, que precisamente los conocíamos la pasada semana, no están precisamente en zona de expansión, sino tanto el de servicios como el manufacturero están en zona de contracción. Sí. ¿Qué está haciendo los mercados de deuda? Que normalmente suele ser un gran termómetro, mucho mejor incluso que la renta variable, de la situación económica. Acabo de decir Alemania, dice, jolín, pues la situación de la economía alemana no es muy buena. Y en cambio el DAX está siendo uno de los grandes campeones, ¿de acuerdo? La bolsa española, pues no es síntoma precisamente de lo que ocurre a lo mejor en España, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista político, que ocurre como en los partidos de fútbol, donde hay pues la gente demasiado visceral, unos frente a otros, ¿no? Pero realmente la bolsa va por otros derroteros. Pero los mercados de deuda sí que es un gran termómetro de lo que ocurre más en la economía. ¿Qué nos están diciendo? Pues lo que nos están diciendo los mercados de deuda es precisamente, sobre todo los tramos más de medio, incluso los de largo plazo, apuntan precisamente a esa situación de estancamiento o inicio de recesión económica. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que le diría es tener fondos de inversión de deuda con algo más de duración. Si vamos a una recesión económica, con esto voy a terminar, evidentemente estos productos se verían beneficiados, los que usted tiene, algo de la sensibilidad a tipos de interés, pero se verían perjudicados
por el componente de deuda corporativa, porque muchas empresas no lo van a pasar especialmente bien y el inversor, no tanto minorista sino institucional, probablemente cambie parte de la deuda corporativa por deuda pública con duración más alta. Eso provocaría ciertas ventas en los mercados secundarios de deuda corporativa, con lo cual cuando se producen ventas lo que ocurre es que sube la rentabilidad de esos bonos, cae el precio de los mismos, con lo cual sufrirían estos fondos fundamentalmente tanto el Carmignac Securité y en parte también incluso el 0,5. No compensarían totalmente el efecto de duración. Si fuéramos una recesión muy clara. Otra cosa es el BH deuda, que está más centrado en la deuda. Insisto, no creo que vayamos a ese escenario de recesión económica y si lo fuéramos tendríamos que tener otro tipo de producto en cartera. A ver si nos da tiempo a una consulta al teléfono José de Madrid y al fondo de la semana, una idea de inversión. José, buenos días, rápidamente, díganos. Buenos días. Miren, se trata para una persona mayor de 97 años y quería saber que tenía pensado contratar el DWS Flotters Note o el renta fija 6 meses, a ver cuál le parece mejor o si le parece o otro que vea él. Ya digo que es para una persona mayor. Muchas gracias. Venga, gracias. Para un gran joven, pues muy rápidamente, yo le diría que los dos bien, pero son deuda de muy corto plazo y vamos a depender mucho de la velocidad con la que el Banco Central Europeo baje tipos de interés, porque le podría afectar a la rentabilidad de estos fondos, es decir, ganar menos. Con lo cual, mi idea sería más centrarme en la deuda corporativa de corto o medio plazo, más que lo que serían monetarios o cuasi monetarios como los que acaba de señalar, en este caso, el oyente. Bueno, otra marcha al Banco Central Europeo es lo que le pediría a José María Luna y Yo lo ha sí. dicho de diferentes maneras y con diferentes palabras a lo largo de este consultorio. Vamos a la idea capital, al fondo capital, para finalizar este consultorio de fondos de inversión con José María Luna, Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Todo suyo, José María. Bueno, os he traído dos ideas, A ¿de ver. acuerdo? Y muy orientadas hacia Asia, en este caso hacia China. La primera es China. No llegamos tarde, todo va a depender del calado, el resultado de esas medidas que está aprobando ahora mismo el gobierno chino, ¿no? Pero la primera idea, Pictet China Equity, el Index Equity, es un fondo que sigue mucho al índice MSCI China 1040, a las compañías que cotizan en distintos mercados chinos, y es una forma de estar indexado al mercado, a las bolsas chinas, no solo a las acciones A, sino también a las H, a las B, a distintas tipologías. Otro día hablamos precisamente de las diferencias de unas y otras, pero yo creo que es una idea interesante a la hora de apostar por China a través de esta gestora que es Pictet. Y la segunda idea sería Alemania, Fidelity Germany Equity Fund. Bolsa alemana, el sector tecnológico, sector de automoción, sector industrial que se puede ver beneficiado precisamente si se consigue dinamizar la economía doméstica china. Al renacer de la bolsa china, José María Luna le pone ideas de inversión mirando a la renta variable china con sus diferentes modalidades o al efecto colateral que puede acabar teniendo en la economía alemana, porque efectivamente hay muchas relaciones comerciales entre ambos países. Luna y Sevilla, Asesores Patrimoniales. José María Luna, es un placer. Gracias. El placer es mío, Laura. Muchas gracias. Muchísimas Buena gracias. semana.